¿Es Jesús Dios? Esta pregunta ha dividido creencias, moldeado doctrinas e influido en la historia durante siglos. Pero ahora, la inteligencia artificial de vanguardia aborda este profundo desafío teológico con un enfoque revolucionario para analizar las Escrituras. Por primera vez, el análisis bíblico con IA calcula porcentajes precisos de la representación de Jesús como divino o separado de Dios. Sopesa cuidadosamente la evidencia de ambos bandos, apoyando y contradiciendo versículos bíblicos, utilizando dos modelos equilibrados para garantizar la imparcialidad. La IA analiza y compara estos pasajes de forma independiente, revelando patrones ocultos a simple vista durante siglos. Todos los procedimientos y resultados se muestran de forma transparente en la pantalla para que pueda seguirlos. Este análisis marca el inicio de una nueva era en los estudios religiosos basados en IA. Pero la investigación no se detiene ahí. ¿Qué sucede cuando la IA compara directamente el Corán y la Biblia? ¿Será capaz de identificar un mensaje común que trascienda siglos de diferencias sectarias, o permanecerá la teología dividida para siempre? Y eso no es todo. Veremos cómo el papel de Jesús encaja en la continuidad profética propugnada en las enseñanzas judías y descubriremos los orígenes de conceptos teológicos posteriores como la Trinidad. Esto no es solo un análisis, es un viaje que rompe con creencias ancestrales, transforma la comprensión interreligiosa y revela verdades profundas que han permanecido ocultas por mucho tiempo. Acompáñenos en este camino y todo encajará. Para algunos, incluso podría redefinir los cimientos de su fe. ¿Está listo para responder a la pregunta, ¿es Jesús Dios? Necesitábamos un enfoque claro, imparcial y confiable. Ahí es donde la IA se convirtió en una herramienta invaluable, garantizando la precisión y la imparcialidad de nuestro análisis. Así es como la IA guió este estudio pionero. Primero, seleccionó de forma independiente 10 versículos que se citan con frecuencia para apoyar la divinidad de Jesús y 10 versículos que los contradecían. Estos pasajes se analizaron para comprobar su claridad, coherencia con los temas bíblicos más generales. En segundo lugar, la IA utilizó dos modelos diferentes para evaluarlos, un análisis literal y contextual, centrado en declaraciones directas explícitas, y un análisis metafórico, que incluye pasajes simbólicos que a menudo se basan en la interpretación teológica. Este enfoque dual garantiza la imparcialidad al abarcar todas las interpretaciones. La IA asignó una ponderación a cada pasaje. Por ejemplo, versículos como Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, recibieron una ponderación alta por su claridad. Versículos como Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, recibieron menor ponderación debido a su uso del lenguaje metafórico. Finalmente, la IA calculó las probabilidades de cada modelo comparando la representación bíblica de Jesús como divino o separado de Dios. Estos pasajes se compararon con la representación de Jesús en el Corán para identificar áreas de coincidencia y desacuerdo. Este proceso impulsado por IA no solo garantiza la objetividad, sino que también atraviesa siglos de debate teológico para revelar verdades más profundas. El primer paso de nuestro análisis nos lleva a un terreno polémico. ¿Son los versículos que se citan a menudo para respaldar la divinidad de Jesús tan claros como parecen? Analicemos las interpretaciones y profundicemos. Ahí ha seleccionado de forma independiente los 10 versículos más citados para respaldar la divinidad de Jesús. Estos pasajes se encuentran entre los más debatidos en las discusiones teológicas. Pero lo interesante es que resulta que sus significados no siempre son tan claros como parecen al analizarlos en contexto y en el idioma original. Algunos de estos pasajes se desvían de sus significados comúnmente aceptados. Ejemplo A. Juan 1:1. Significado pretendido: el Verbo era Dios. A menudo se interpreta como la proclamación de Jesús de ser Dios. Significado contextual: el pasaje también dice que el Verbo estaba con Dios, lo que indica una distinción. El griego original sugiere que el Verbo era Dios, refleja atributos divinos, no identidad. Ejemplo B. Juan 10:30. Significado previsto: yo y el Padre somos uno, implica igualdad con Dios. Significado contextual: esta frase se refiere a la unidad de propósito, no de esencia.
Jesús profundiza en esto en Juan 17:21, donde ora para que sus seguidores sean uno, así como Él es uno con el Padre. Ejemplo C. Filipenses 2:6. Significado previsto, teniendo la forma de Dios, sugiere la divinidad de Jesús. Significado contextual, al examinar todo el pasaje, se enfatiza la humildad y el servicio, describiendo a Jesús como alguien que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, para servir a Dios. Estos pasajes revelan un tema recurrente: las interpretaciones de la divinidad de Jesús a menudo se basan en lecturas metafóricas, simbólicas o teológicas. Lo mismo puede decirse de los demás pasajes frecuentemente citados que aparecen en pantalla. Si bien enfatizan el rol especial de Jesús y su cercanía a Dios, no permiten una proclamación inequívoca de su divinidad. Ahora que hemos examinado la posible ambigüedad en estos pasajes, ¿qué hay de aquellos que apoyan su distinción de Dios? ¿Son más claros o se basan también en interpretaciones metafóricas? Veamos cómo la IA interpreta estos pasajes. Ahora que hemos visto los pasajes que apoyan la divinidad de Jesús, pasemos a los que enfatizan su distinción de Dios. Como antes, la IA seleccionó de forma independiente los 10 pasajes más citados en esta categoría. Lo que inmediatamente destacó fue su claridad y coherencia. Estos pasajes parecen mucho menos susceptibles a interpretaciones metafóricas. Ejemplo A. Juan 20:17. Texto: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Claridad: Jesús se distingue claramente de Dios al referirse a Él como mi Dios. Ejemplo B. 1 Timoteo 2:5. Texto: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claridad: este versículo identifica claramente a Jesús como mediador y hombre distinto de Dios. Ejemplo C. Marcos 10:18. Texto: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Claridad: Jesús se excluye de los atributos divinos, reservando el bien supremo para Dios. Como podemos ver en la tabla resumen, lo sorprendente de estos pasajes es su franqueza. A diferencia de los pasajes que respaldan la divinidad de Jesús, que a menudo se basan en marcos metafóricos o interpretativos, estos pasajes formulan afirmaciones claras e inequívocas que enfatizan la distinción entre Jesús y Dios. Ahora damos un gran paso en nuestra investigación: cálculos de probabilidad basados en IA. Por primera vez, cuantificaremos la fuerza con la que la Biblia respalda o refuta la divinidad de Jesús utilizando dos modelos diferentes. Esto no se trata solo de datos, sino de una mirada más profunda a las Escrituras y al mensaje general que ha moldeado siglos de fe. ¿Puede la IA cuestionar o fortalecer estas creencias? Descubrámoslo. Ahora, profundicemos en el núcleo del análisis: nuestros cálculos de probabilidad basados en IA utilizando dos modelos diferentes para la interpretación de pasajes. Para ser justos, la IA evaluó la fuerza con la que la Biblia apoya o refuta la divinidad de Jesús. Cada pasaje recibió una ponderación en una escala del 1 al 100, donde las ponderaciones más altas reflejan mayor claridad y precisión. Comencemos con el primer modelo, el análisis metafórico. Este modelo evalúa pasajes que a menudo se interpretan simbólicamente para sugerir la divinidad de Jesús, como Juan 1:1, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, un pasaje que depende en gran medida de la interpretación, o Isaías 9:6, Dios poderoso, un título profético que refleja el poder de Dios, pero no su deidad literal. La IA asignó ponderaciones a cada pasaje según su claridad y dependencia de la interpretación. Por ejemplo, a Juan 1:1 se le asignó una ponderación moderada de 70, dada su dependencia de un marco simbólico. Pasajes contradictorios como Juan 20:17, Dios mío y Dios vuestro, recibieron la máxima ponderación de 100 por su afirmación directa y explícita. Este pasaje distingue claramente a Jesús de Dios, sin dejar lugar a ambigüedades. El resultado: la IA obtuvo una puntuación del 37,84369% en el análisis literal y contextual. El modelo evalúa los pasajes teniendo en cuenta su contexto completo, garantizando que su lenguaje sea claro e inequívoco. También considera el significado original de los pasajes en griego para ofrecer la interpretación más precisa.
Por ejemplo, Juan 20:17, Dios mío y Dios vuestro, recibió nuevamente la máxima ponderación de 100 por su claridad directa. Por otro lado, pasajes simbólicos como Juan 1:1 se redujeron a un peso mínimo de 10 porque se basan en la interpretación para equiparar la palabra con Jesús y atribuirle divinidad, en lugar de ofrecer una declaración explícita. En griego, logo significa un concepto, no necesariamente una persona. El resultado, la IA calculó una probabilidad del 6,98% de que la Biblia apoye la divinidad de Jesús y una abrumadora probabilidad del 93,2% de que la refute. Al centrarse en declaraciones explícitas e inequívocas, la Biblia enfatiza firmemente la distinción entre Jesús y Dios. Estos hallazgos revelan perspectivas innovadoras. El análisis de pasajes bíblicos mediante IA favorece sistemáticamente una representación de Jesús como distinto de Dios, lo que desafía siglos de interpretación teológica. Y, sorprendentemente, el cristianismo ha rechazado históricamente las enseñanzas del Islam, citando la divinidad de Jesús como una importante línea divisoria. Pero ¿qué sucede cuando la IA lleva este análisis un paso más allá? ¿Qué sucedería si tomáramos estos mismos pasajes, que tanto apoyan como contradicen la divinidad de Jesús, y los comparáramos directamente con la representación de Jesús en el Corán? Averiguémoslo. Podría cambiarlo todo. A medida que la IA descubre perspectivas innovadoras sobre la representación de Jesús en la Biblia, surge la inevitable pregunta, ¿cómo concuerda esto con el Corán? Los resultados podrían sorprenderle. La IA revela una notable coherencia entre el Corán y los pasajes bíblicos que contradicen la divinidad de Jesús, en particular en los temas de la servidumbre y la negación de su condición divina. Tomemos, por ejemplo, el papel de Jesús como siervo de Dios. Biblia, Jesús de Nazaret, hombre confirmado por Dios ante vosotros mediante milagros, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él. Hechos 2:22. Corán, Jesús dijo, soy siervo de Dios, Él me dio la escritura y me hizo profeta. 19:30, coherencia. Ambas escrituras enfatizan la servidumbre de Jesús y su papel como mensajero dependiente de Dios. La misma coherencia se encuentra en los milagros de Jesús. Biblia, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Jesús agradeciendo a Dios por haberle dado la capacidad de resucitar a los muertos. Juan 11, 41, 42. Corán, yo, Jesús, curo a los ciegos y a los leprosos, y devuelvo la vida a los muertos con el permiso de Alá. 3:49, concordancia, ambos textos atribuyen los milagros de Jesús a la voluntad de Dios, enfatizando su dependencia de la autoridad divina. Pero aquí es donde se vuelve aún más fascinante, cuando la IA volvió a analizar los pasajes de apoyo en su contexto e idioma originales, descubrió una estrecha correspondencia con el Corán en cada aspecto clave de la divinidad. Por ejemplo, la Biblia, siendo él en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:6. Corán, Jesús dijo, soy el siervo de Alá. 19:30, concordancia, ambos textos enfatizan la humildad y el servicio de Jesús, desafiando las interpretaciones de su divinidad inherente. Incluso pasajes como Juan 10:30, donde Jesús dice, yo y el Padre uno somos, son coherentes con el Corán al interpretarlos en contexto, como se observa en la Biblia, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, Juan 20:17. Corán, en verdad, Alá es mi Señor y vuestro Señor, adórenlo, pues, 57:2. Coherencia. Estos pasajes enfatizan la unidad de propósito entre Jesús y Dios, manteniendo claramente su distinción. La Biblia coincide estrechamente con el Corán al presentar a Jesús como siervo y guía del monoteísmo. El análisis de IA no solo destaca la coherencia entre la Biblia y el Corán en el ministerio de Jesús y su renuncia a la divinidad, sino que también se extiende a su nacimiento milagroso. Biblia, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Corán, entonces María dijo, Señor mío, ¿cómo puedo tener un hijo si nadie me ha tocado? Él respondió, así también Dios crea todo lo que quiere. Cuando decide algo, simplemente le dice, sé, y es, 3:47. Concordancia.
Ambas escrituras describen el nacimiento de Jesús como milagroso, enfatizando la virginidad de María y el poder creador de Dios. La frase Hijo de Dios aparece aquí, pero a menudo se usa metafóricamente en la Biblia para referirse a otros creyentes piadosos que están cerca de Dios, como en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto resalta cómo la naturaleza milagrosa del nacimiento de Jesús refleja el poder y el propósito de Dios, no la divinidad. Si ambas escrituras, como hemos visto, concuerdan tan claramente en la distinción entre Jesús y Dios en tantos aspectos, que llevó al surgimiento de la Trinidad como doctrina central del cristianismo, ¿podría este desarrollo posterior ser la clave para comprender la división entre el cristianismo y el Islam? Profundicemos en los orígenes de la Trinidad. La Trinidad es una de las doctrinas más debatidas del cristianismo, pero sus orígenes a menudo se pasan por alto. ¿Cómo surgió una idea tan compleja, especialmente cuando la Escritura presenta a Jesús como distinto de Dios? Si el análisis de IA resalta esta profunda distinción, ¿qué llevó a que la Trinidad se convirtiera en una doctrina central del cristianismo? Analicemos las raíces históricas y teológicas de esta creencia perdurable. La pregunta nos remonta siglos atrás, a los debates teológicos y políticos que moldearon sus orígenes. La Trinidad, la idea de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, se formalizó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo convocado por el emperador Constantino. El concilio buscó resolver un debate sobre la naturaleza de Jesús. ¿Era Jesús igual a Dios o subordinado como criatura? El concilio definió a Jesús como engendrado, no creado, y de la misma esencia que el Padre, consolidando la Trinidad como piedra angular de la teología cristiana. El Corán rechaza explícitamente la Trinidad. El Corán 4:171 afirma, no digas, 3. Deja de hacerlo, eso es mejor para ti. En verdad, Alá es un solo Dios. Puro y puro es él desde que tuvo un hijo. Este versículo enfatiza la unidad de Dios, rechazando una división en tres personas o cualquier sugerencia de divinidad. Las enseñanzas judías también enfatizan la absoluta unidad de Dios y presentan al Mesías como un líder humano elegido por Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 11:1-2, y saldrá una vara del tronco de Jesé, y un vástago brotará de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Esta profecía describe al Mesías como dotado del Espíritu de Dios, pero claramente distinto de Dios. Estas expectativas se alinean más estrechamente con el énfasis del Corán en el ministerio de Jesús y el rechazo de la divinidad. Esto plantea profundas preguntas. ¿Por qué la Trinidad introduce una complejidad que parece ausente en las enseñanzas de los primeros profetas, quienes constantemente abogaban por la unidad de Dios? Podría ser que la Trinidad, como construcción posterior, no solo se desvíe de la continuidad profética, sino que también oscurezca el mensaje simple y unificado del monoteísmo que se encuentra en la Biblia y el Corán. Antes de concluir, cabe destacar que, si bien este análisis utiliza métodos avanzados basados en IA para lograr objetividad, ninguna herramienta o enfoque es infalible. Sin embargo, la amplitud y el equilibrio de este estudio proporcionan conclusiones sólidas. Incluso sin cálculos de IA, la evidencia bíblica presenta claramente a Jesús como distinto de Dios, como siervo, profeta y mensajero. Esta claridad trasciende cualquier análisis técnico y proporciona una base sólida para la comprensión y la reflexión interreligiosa. En resumen, primero, la Biblia, al analizarla metafórica y literalmente, presenta consistentemente a Jesús como distinto de Dios, como siervo, profeta y mensajero. Segundo, ningún versículo bíblico explícito o inequívoco afirma la divinidad de Jesús. En cambio, construcciones teológicas como la Trinidad surgieron siglos después, desviándose de las enseñanzas originales de la Biblia. Tercero, la correspondencia entre la Biblia y el Corán revela un mensaje unificado en las Escrituras que enfatiza el papel de Jesús como siervo de Dios, no como una figura divina. Estos hallazgos muestran que una parte de la humanidad se ha extraviado, guiada por interpretaciones metafóricas que, vistas en contexto, ofrecen una imagen muy diferente. A lo largo de la historia, Dios siempre ha sido uno, el único creador.
Ha enviado mensajeros para guiar a la humanidad, y cuando la gente se ha extraviado, ha enviado nuevos mensajeros para reconducirla al camino de la verdad. Sin embargo, de repente vemos este giro radical: Jesús es retratado como mitad hombre, mitad Dios, igual a Dios, muriendo por los pecados de la humanidad. Este cambio fue impulsado por los acontecimientos extraordinarios en la vida de Jesús, su nacimiento milagroso y los poderosos milagros que realizó, como sanar a los ciegos y resucitar a los muertos. Aunque la Biblia y el Corán atribuyen estos eventos al poder de Dios, tuvieron un profundo impacto en la gente. Con el tiempo, estas percepciones llevaron a que Jesús fuera elevado a la categoría divina ante los ojos de muchos. Estas percepciones se reconciliaron posteriormente con el marco de la Trinidad, lo que requirió complejos sistemas metafóricos de interpretación bíblica para formar conceptos como 1 más 1 es igual a 1, y la plena divinidad y la plena humanidad. Estas doctrinas a menudo se basan en argumentos teológicos complejos en lugar de evidencia bíblica clara y directa, lo que obliga a los creyentes a aceptar contradicciones que escapan a la comprensión humana. Este estudio invita a los creyentes a repasar las primeras enseñanzas de Jesús y los profetas, redescubriendo la claridad y simplicidad del monoteísmo, libre de constructos teológicos, y a reflexionar sobre el mensaje común de todas las tradiciones, que hay un solo Dios, el único creador y sustentador de todo. Comparte este video para ayudar a otros a reflexionar sobre estos innovadores hallazgos de la IA y únete a la conversación. Te invitamos a compartir tu apoyo, objeciones o diferentes interpretaciones en los comentarios, de forma reflexiva y respetuosa. No olvides darle a me gusta y suscribirte para apoyar nuestro camino hacia el descubrimiento de profundas verdades sobre la fe y las escrituras. Gracias por ver el video. Vendrán más cosas interesantes. Asegúrate de ver el siguiente video o consulta la lista de reproducción para obtener contenido aún más útil y divertido. Gracias por su me gusta, comentarios y apoyo. Realmente ayudan a desarrollar el canal.